Rafael Correa, muy buenos días, gracias por regalarnos este espacio. Es para nosotros un placer y un privilegio. Gracias a ti. ¿Sí me ven bien y me escuchan bien? Perfectamente, economista. Maravilloso, es que no tuvimos tiempo para hacer pruebas antes de la emisión. Un inmenso abrazo a Naranjal, muchas gracias por esta entrevista. Ustedes saben que hemos tenido una censura mediática impresionante en estos 3 años de aire de libertad. Así que agradezco profundamente esta oportunidad de conversar con nuestro querido Naranjal, con Guayas y con un abrazo a la distancia. Igual un abrazo para usted a la distancia, economista. Como usted lo decía, es bastante complicado. Hemos tenido que tener unas medidas de seguridad impresionantes para poder realizar esta entrevista. Le comento, como dato curioso, el otro día realizábamos una entrevista con la ex asambleísta Sofía Spin, quien se encuentra en México. A los 2 minutos de iniciar la entrevista, se nos fue mágicamente el internet en todo el canal durante 35 minutos. Nadie supo explicar qué pasaba. Pero bueno, hoy tenemos las medidas de seguridad, esperemos que no haya ningún inconveniente y poder desarrollar esta entrevista con toda la normalidad. Bueno, economista, sabemos que su tiempo es valioso, preciado, vamos a iniciar. Usted se encuentra actualmente fuera del país, reside en Bélgica, tiene una pena, está sentenciado a 8 años de prisión, 25 años de no poder ser partícipe en la política del Ecuador por un delito de cohecho. La pregunta, economista, para usted, iniciamos. ¿Cuáles son las pruebas en su contra? Es el influjo psíquico. Eso lo dice, no hay pruebas. Cuando no tienen pruebas y yo quiero acusar a Franklin Palomino porque va a ser mi rival como alcalde en Naranjal, consigo una fiscal corrupta, jueces corruptos que lo acusen de haber tenido influjo psíquico sobre el vecino que robó unos neumáticos y lo meto preso. Es increíble lo que se está haciendo. Esto no va a resistir nada a nivel internacional, que quiere ganar tiempo, porque lamentablemente las instancias internacionales toman varios años y las elecciones son a pocos meses. Esa es la estrategia desesperada de esta gente, que si antes nos perseguía por el odio, ahora nos persigue por el pánico, porque saben que si pierden las elecciones tendrán que responder a la justicia por toda la corrupción, por la destrucción de la economía del país, pero también por la negligencia criminal en el manejo de la crisis sanitaria. Y me refiero a las pruebas. Esta es la sentencia, cuidado, no estoy inventando nada. Página 384, no me lo estoy imaginando, lo voy a leer. Lo voy a leer textualmente. ¿Qué dice en la parte pertinente contra mí? El procesado Rafael Correa Delgado ejerció su función como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un autócrata. Esto es, controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Busquen en todo el COIP, en el código anterior, donde hay un delito de autócrata. Estos son criterios, juicios de valor político. Esto parece más bien la proclama del MPD, pero son jueces. Esto rompe con el principio de imparcialidad. Esto es nulo por todos lados y eso lo va a declarar la CIDH, la Corte Interamericana, cuando lleguemos allá. Lamentablemente eso toma tiempo. Pero en la parte PEPA, decimos los guayacos, ¿no? En la parte PEPA, o sea, ¿dónde está la prueba de que yo he dirigido sobornos que no han existido? Ahí está involucrando a gente inocente, están trastornando todo, campañas por el Yasuní que nos financiaron ciertas empresas, algo perfectamente legal, lo están poniendo como sobornos. Pero veamos, ¿por qué vinculan a mí? Como no tienen pruebas, miren lo que dice la sentencia. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de Frontera Confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho. Por favor, aquí está, página 384 de la sentencia. Mediante influjo psíquico. O sea, cuando no tengan pruebas contra usted, Franklin, o cualquier otro ciudadano que nos escucha, un juez corrupto va a decir que usted tuvo influjo psíquico para que el otro asesine a alguien, o para que el vecino robe en algún lado y lo meten preso. Esto es increíble, es destrozar el Estado de Derecho, destrozar los derechos humanos. Esto la gente a nivel internacional se ríe en una cantinflada, pero como le decía, están ganando tiempo porque lamentablemente para ir a instancias internacionales hay que agotar las instancias nacionales sobre las cuales no tenemos ninguna esperanza y ya me inhabilitan para las próximas elecciones hasta poder llegar a ese nivel internacional. Economista, suena hasta gracioso, ¿no? Lo que usted nos comenta. Tengo en mis notas, en mis apuntes, que esto es un delito de acción pública. El delito de acción pública no prescribe. Corrígame si me equivoco. No, ciertos delitos de corrupción, como el peculado, no prescriben, y estos delitos no contra la administración pública, no son delitos de acción pública, sino contra la administración pública, que se enmarca
estos delitos de acción pública son mucho más amplios que los delitos de acción pública. Son delitos contra la administración pública, peculado, cohecho, esas cosas. En principio no prescriben, pero mire, esto se va a derrumbar, esto se lo aseguro. Es más, cuando cambie la situación política, cambia la situación jurídica, porque todo es político. Una fiscal que fue empleada de Moreno, directora de la Unidad de Análisis Financiero, puesta ahí por Trujillo, que se proclamó emperador, para proteger a Moreno, no investigarle su cuenta, si tiene cuenta secreta, 100, raya 4, raya 10, 71378, Balboa Ban Panamá, a nombre de INA Investment, INA, por sus hijas, Cristina, Karina y Lina. Más de un año se conoce esa cuenta secreta, no la han abierto. Nosotros nos han buscado por todos lados. No he encontrado nada, nunca encontrarán, porque somos gente honesta, que tiene que decir que tuvimos influjo psíquico. Entonces, todo esto es político, con jueces miedosos o corruptos. Recuerde usted que el 6 de abril, el 7 de abril fue la audiencia, el 6 de abril se descubrió que tenían una filtración donde se demostró intercambio de mail, de mensajes entre el juez Iván León, presidente del tribunal, y Marta Caiza, la secretaria de Diana Salazar, la fiscal, preparando el juicio. Ese es fraude procesal. En cualquier lugar del mundo ya estarían presos por fraude procesal, pero aquí se cubren todos. Entonces, el rato que cambia la situación política, cambiará la situación judicial. Por eso están aterrorizados de que les ganemos las elecciones. Me imagino que de parte de sus abogados ya hay alguna apelación en otras instancias para esta sentencia que pesa contra usted. Sí, no aceptaron la apelación, pero mire, digamos, si se atrevieron, por la audiencia, emergencia nacional, estado de excepción, la cumbre de la pandemia, pero de contagiarse, 2.000 causas represadas, solo dieron paso a la audiencia del caso Soborno, que debe llamarse caso Bochorno, contra las directrices del Consejo de Judicatura que habían dicho solo avanzan los casos de flagrancia. Si se atrevieron a hacer todo eso para sacar una sentencia tan cantinflesca, creen a cualquier cosa. Entonces, yo no tengo ninguna esperanza en el sistema de justicia ecuatoriano en la situación actual, circunstancias actuales, dominado por el Ejecutivo y los grupos de poder, bancos, consejos de la producción, Partido Social Cristiano, creo que dominan la justicia. No esperamos absolutamente nada. Esto se va a resolver a nivel internacional, a no ser de que haya un cambio drástico en la situación política. Economista, para continuar con esta entrevista, quisiera hacerle ver un video que tenemos en archivo aquí en Naranjal TV. Tuvimos la oportunidad de realizarle una entrevista, le realicé una entrevista en el 2018 en este mismo estudio, con este mismo escritorio, y me gustaría que vea un extracto de esta entrevista, a ver si producción nos ayuda. Economista, si gana el sí, ¿cuál es el futuro de Rafael Correa? A mí me va a perseguir, ¿no? Ya me están persiguiendo, pero teniendo solo Contraloría, ¿no? Relaten que tengan todas las funciones del Estado. Con el Consejo de Judicatura, querido Franklin, ustedes son jóvenes, la gente de Naranjal que nos escucha, no tienen por qué saber esto, pero el Consejo de Judicatura es el que elige la Corte Nacional, es el que elige a todos los jueces, es el que elige a los notarios, es el que elige a los registradores mercantiles. De todo eso se van a apoderar. Ustedes van a tener un contralor que diga, como esta payasada de la deuda externa, que por decir que se cumple el manual del Fondo Monetario, entonces se sobrepasó el nivel de endeudamiento. Entonces, ¿qué querrán decir? Que peculado, que 3.000 millones en glosa, hacerme perder mi casa, los pocos bienes que tengo, qué sé yo, ¿no? Hacerme gastar centenas de miles de dólares en abogados. El fiscal podrá decir que es penal y meterme en un juicio penal de peculado que no prescriba y no puedo volver a mi patria. Pero los que más me preocupan son los compañeros que están aquí, ¿no? Gente honesta, Ricardo Patiño, tantos más, que van a ser también perseguidos, ¿no? Pero le insisto, o sea, no es que nos persigan a nosotros, mañana pueden ser ustedes, es que destruyen toda la institucionalidad del país. Esto yo no lo he visto ni en las dictaduras militares. ¿Y por qué se puede dar? Por la complicidad de la prensa. Es la dictadura perfecta si tienes la complicidad de la prensa. Economista, podríamos estar hablando que usted ya dijo, esto va a pasar, y se está cumpliendo el manual tal cual, una persecución para toda la gente de la bancada de la Revolución Ciudadana y buscando siempre inhabilitarlo como candidato. Mire, no me equivoqué en nada, pero en nada. Parezco profeta. No soy profeta. Es porque era obvio lo que estaban buscando. La gente con experiencia política, que se ve engañada por el 7 veces sí, es sencillamente profundamente corrupta o ambiciosa, como muchos de mis excoidiarios, María Espinosa, Augusto Barrera, que solo buscaban inhabilitarme a mí como candidato presidencial y por eso no les importó entregar el país a esta gente en un golpe de Estado, que era la pregunta 3, un golpe de Estado. No me equivoqué en nada, con pena se le digo.
Ojalá hubiera querido equivocarme. Economista, y bueno, no solo contra usted hablaba de más compañeros suyos, ¿no? Caso Jorge Glass, le pregunto, ¿cuáles son las evidencias que existen contra Jorge Glass para mantenerlo detenido? Pero mire, mencionaba a Ricardo Patiño. Ricardo Patiño tuvo que exiliarse México después de décadas de asilo político, reconociendo que es un perseguido político. ¿Por qué? Por una orden de prisión, por un discurso de un evento partidista cerrado, ni siquiera abierto, ni siquiera en la vía pública, en un local. Entonces, como le decía, cómo hubiera querido estar equivocado, pero estuve 100% equivocado. Sobre Jorge Glass, o sea, las injusticias claman al cielo, por favor. Compañero de Naranjal, del país. La injusticia contra un hombre y la justicia contra toda la humanidad. ¿Qué prueba en contra hay de Jorge Glass? Él no tiene cuentas secretas en Panamá como Moreno, un sinvergüenza completo. Le han buscado 3 años. ¿Ustedes creen que después de 3 años, con toda la persecución del Estado, de los grupos de poder, medios de comunicación, cámara de la producción, partidos políticos, si fuéramos corruptos no se nos hubiera encontrado ya la fortuna mala vida? ¿Quién es corrupto para enriquecer al vecino? ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos? ¿Quién es corrupto para enriquecer a Odebrecht? Para enriquecer a Rusia. Es corrupto para llenarse los bolsillos, como Bucarán, como Moreno, como Mendoza, que se le encuentran los pagos de billetes. Nada se le ha encontrado a Jorge Glass y no se le encontrará, porque es un hombre honesto, pero ya lleva 2 años, 8 meses preso. Y miren el descaro. Odebrecht, los corruptos confesos, ni siquiera fueron acusados. Y se prestaron nuevamente para el caso Soborno, y tampoco fueron acusados. Esto ya verdaderamente es una pantomima, es cantinflesco, pero con la complicidad de la prensa nacional, la grande, la hegemónica, no pasa nada. Un hombre inocente lleva 2 años, 8 meses preso. Y reflexionen, naranjaleños, reflexionen. Si Jorge Glass hubiera sido vicepresidente, la situación fuera totalmente distinta, porque tendríamos un hombre capaz para dirigir esta emergencia. No para tomarse fotos, ¿no? Para verdaderamente dirigir esta emergencia. Economista, precisamente le quería preguntar, pero ya usted lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué no se juzgó también a la gente de Odebrecht? Pero a propósito de lo que menciona usted del economista Ricardo Patiño, con quien ayer tuvimos una entrevista, estuvimos conversando aquí por este mismo medio, por esta misma vía, yo le hice ver un video al economista Ricardo Patiño, video que también me gustaría que usted lo vea, porque precisamente habla de a veces la complicidad de la prensa, de otro tipo de medios. Sé que ustedes han sido muy críticos con la prensa, pero existimos quienes no la utilizamos para mal fin, sino para informar, que es nuestro cometido principal, hacerlo con responsabilidad. Economista, veamos el video que ayer le hicimos ver al economista Patiño. Sí, los del puente, sí, por favor. Producción nos está preguntando, ya lo vemos enseguida, economista. Si quiere comento algo mientras tanto. Sí, usted mencionó que hay un pacto pues con Odebrecht. Acuérdense que lo denunció José Serrano cuando se peleó con el gobierno. Que había un pacto, gobierno fiscal Odebrecht, para meter preso a Jorge Glass y robarle la vicepresidencia. ¿Por qué cree que no ha sido acusado? ¿Por qué cree que se da el lujo de cobrarle plata, reclamarle plata al Estado? Es decir, si no se cae la cooperación eficaz. Si es verdad lo que han dicho de la cooperación eficaz, ¿por qué se va a caer? ¿Por cobrar una cuenta o no cobrarla? ¿No? Es porque saben que mintieron y van a decir, mentimos, ¿no? Y por favor, o sea, un poquito de reflexión, insultan nuestra inteligencia. Dicen que nos sobornó Odebrecht. Yo pedía para la canasta navideña de Odebrecht. Me enviaba canasta navideña con Johnny Walker, etiqueta azul. Les mandamos a devolver eso y les prohibí que manden esas cosas. Le quitamos en enero de 2015 un contrato de $180 millones. Lo habían ganado por concurso, porque no quisieron hacer una rebaja. En 2015, ¿no? Y nosotros somos los sobornados por Odebrecht. Ya basta. Basta de engañar tanto a la gente. Basta de perseguir gente inocente. Basta de judicializar la política. Bien, ahora sí, economista, estamos listos para ver el video y precisamente hablaremos de esto, de perseguir gente, y es el primer tema de esta entrevista. Veamos. Estamos aquí en el puente de la Unidad Nacional, es el principal puente que une varias de las provincias del Ecuador con Guayaquil, con el puerto principal. El día de ayer vimos cómo varias volquetas, muchas del municipio de Guayaquil, ha bloqueado el paso de los indígenas. Y camionetas cruzadas en el aeropuerto de Guayaquil, en Ecuador. Estaban ahí para impedir el aterrizaje de un avión español. Ese vuelo iba completamente vacío, como están viendo. Ese avión además tenía como misión recoger a los españoles que se habían quedado atrapados allí, pero la alcaldesa de Guayaquil no quería un avión español en su territorio por miedo al coronavirus.
Bien, economista, este video se lo pusimos al economista Patiño, se lo ponemos a usted, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es su opinión acerca de que el economista Patiño tenga que estar exiliado en México por declaraciones en un video que, por otro lado, como lo decía la abogada Paola Pavón, ser oposición en democracia no es un delito, y que incluso también la abogada Paola Pavón casi perdiera la prefectura de Pichincha en las revueltas de octubre del año pasado, se la tuviese detenida, hoy esté con grillete electrónico, pero sin embargo, Cynthia Viteri, como alcaldesa de Guayaquil, pudo cerrar los puentes con vehículos de la municipalidad y luego pudo cerrar el aeropuerto, incluso pudiendo haber incurrido en un delito de lesa humanidad. Pero sin embargo no pesa ninguna sentencia contra ella ni ningún juicio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Usted ya lo ha insinuado en su pregunta. No hay explicación. Solo la doble moral, la justicia selectiva. A los enemigos, adversarios políticos, me invento cualquier cosa y lo persigo con la justicia. Entre comillas, justicia. A los amigos, les perdono cualquier cosa y me olvido la justicia. A Paola Pavón la metieron presa 70 días. Todavía tiene grillete, acusada de rebelión, sin ninguna prueba. Los socialcristianos, con Cynthia Viteri, mandaron a bloquear el puente de unidad nacional con las volquetas del municipio. Y no le dijeron ni, oiga, no sea maldita, no haga eso. Bloqueó el aeropuerto, eso es un delito internacional. No pasó absolutamente nada. Pero no nos debe sorprender. Acuérdense cuando en la campaña, precisamente la consulta popular, nos atacaban a todos los lugares donde íbamos. En Quinindé casi nos matan. Destruyeron la radio donde estaban, nos tuvieron detenidos. Eso es secuestro, revisa el Código Penal. 3 horas contra nuestra voluntad. Apedrearon la radio, amenazándonos de muerte con megáfonos, gente armada, con fotos. No hay un detenido. Ricardo Patiño se lanza un discurso en una reunión de partidistas cerrada, incitación a la violencia. Adalá Bucará hablaba cualquier vascosidad insultando a las mujeres y se le llama a la Paola Roma diciendo esas son cosas de la democracia, de la hipocresía que está ahí. Esta gente tiene que responder a la justicia. Naranjaleños queridos, más allá de que sean corristas o antecorristas, hay que recuperar la patria. Tiene que volver la patria, nos robaron la patria. Hoy la patria de tristeza, de destrucción, de desempleo, de soledad, de inseguridad por todos lados. Acuérdense cómo era hace 3 años. Había problemas, pero era la patria de la alegría, de la esperanza, del optimismo. Tenemos que recuperar esa patria. Y esta gente tendrá, ahí sí, que rendir cuentas ante la verdadera justicia. Porque no hay derecho que hayan hecho tanto daño, hayan destruido tanto, hayan robado tanto, hayan perseguido tanto. Economistas, vemos que más o menos la receta se repite en los países de Latinoamérica en los que se manejó el socialismo en los últimos años. Vemos lo que pasó en Bolivia con Evo, lo que pasó en Brasil con Lula, y bueno, así podríamos contar muchos otros países. ¿Puede ser que esto venga dictado de políticas del norte? Sin duda, estas cosas no pasan airadamente en América Latina, pero quiero decirles que en Ecuador era donde más lejos se había ido. La consulta popular fue un golpe de Estado. Recuerden que Trujillo, un político medio que mediocre, lo pusieron como padre de la patria, se declaró emperador, se declaró asamblea constituyente de A7, dijo que su mandato tenía más validez, prevalecían sobre la Constitución, y con eso se llevaron el santo y la limosna. Pusieron una fiscal que fue la peor en el examen escrito, en el examen hablado la pobre ni siquiera sabe hablar, le pusieron 30 sobre 30 para ponerla como fiscal, cubrir a Moreno y perseguirnos a nosotros. Solo para dar un ejemplo, el Consejo de Judicatura está la concuñada de Moreno, una señora Maldonado que es incompetente al máximo. La Corte Constitucional, ni hablemos, que es vergüenza ajena. Y así Consejo Electoral, Superintendencia, se le regalaron de nuevo a los bancos, la Superintendencia de Bancos, todo, se repartieron la patria cual botín entre piratas. Bueno, se me escapó la pregunta, ¿me puede repetir, por favor? Sí, le decía que podría ser que estas situaciones que ocurren hoy en Latinoamérica, como lo decía en una entrevista que le hizo Juan Carlos Monedero a usted, ay, América Latina, ¿qué condena lleva sobre ti por estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos? ¿Puede ser que estas políticas vengan dictadas desde allá? Te le estaba diciendo que Ecuador era donde más lejos se había ido hasta el golpe de Estado en Bolivia. Ahora sí en Bolivia es peor. En Bolivia fueron a atacar las casas de los ministros, metieron preso a cualquier persona, una represión brutal, ¿no? O sea, Bolivia superó en cuanto a aplastar el Estado de Derecho y de derechos humanos. Ahora y Bolivia son los peores casos de lawfare, de rompimiento constitucional en toda América Latina. Y le decía que al igual que los 70, cuando empezaron dictaduras militares una tras otra, luego se descubrió que era el Plan Cóndor, un articulado de Washington, por el que vive, premio Nobel de la Paz, este sinvergüenza que quería estar preso, Henry Kissinger, en ese momento el secretario de Estado de asesor para la Seguridad Nacional de Richard Nixon,
Así como llegaron a ese sector militares, se descubrió después que era un plan articulado de Washington. Estas cosas no son casualidades. Que le hayan dado el golpe parlamentario a Lula, a Dilma, que hayan encarcelado a Lula a impedirle ser candidato, robándole la libertad a Lula y la democracia a Brasil, porque le hubiera ganado a Bolsonaro las elecciones Lula, que hayan perseguido a Cristina Fernández de Kirchner, que le hayan hecho esto a Jorge Glass, que me persigan a mí, que hayan perseguido a Evo Morales, que lo estén persiguiendo a Evo Morales. No es casualidad, es una estrategia regional, parar a como dé lugar, lo denunciamos en 2014, parar a como dé lugar todos los deseos de nuestra América de ser libre, independiente, de tener justicia, de tener dignidad, de tener prosperidad. Dieron basta las élites nacionales y los Estados Unidos, y vamos con todo, sin respetar democracia, sin respetar derechos humanos. Si tenemos los medios de comunicación y tenemos el poder estatal, podemos hacer lo que nos dé la gana. Bueno, la única resistencia, ellos tienen todo, menos pueblo. La única resistencia que tenemos es el poder popular. La mejor arma es el voto de cada uno de ustedes. Pero obviamente, esto es una estrategia regional. Economista, hemos dividido esta entrevista en tres segmentos. El primer segmento estamos hablando de la persecución que existe para ciertos políticos dentro del país, bueno, y en Latinoamérica. Para cerrar este segmento y pasar a hablar ya más bien de economía, le hago una pregunta. Siempre ha sido una inquietud mía y pienso que la de tal vez muchísimos ecuatorianos. Se tuvo a muchos países en Latinoamérica, se tuvo a Ecuador, se tuvo a Venezuela, se tuvo a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Argentina y bueno, y así un sinnúmero de países. ¿Por qué no se construyó la patria grande en ese momento, una América Latina unida, en una sola constitución, tal vez en una sola moneda? ¿Qué pasó? Que son procesos, pero empezamos y avanzamos rápido. UNASUR hizo en 10 años, revise, hizo en 10 años más que la Unión Europea en los primeros 10 años. Tuvimos muchísimas cosas, por ejemplo, Consejo de Seguridad Sudamericano, Consejo de Salud Sudamericano, que fuera tan necesario en los actuales momentos. Cuando vino la epidemia del H1N1 del 2009, los ministros de salud de UNASUR se reunieron en el Instituto de Salud Sudamericano, en Río de Janeiro, y planearon estrategias conjuntas. Ahora no hay estrategia conjunta y lo que hace Perú es mover 2 tanques a la frontera para que no pasen los ecuatorianos contagiados. ¿Cómo han destruido hasta la unidad, hasta la patria grande? Se avanzó mucho, pero es un proceso. Y cuando hay mala fe, es muy fácil construir, ¿no? Pero muy difícil construir y muy fácil destruir. Y eso es lo que ha hecho esta gente en estos últimos años. Bien, era una interrogante que yo tenía, bueno, y como usted lo menciona, así se avanzó, ¿no? Tal vez es muy complicado armar un proceso de una unión latinoamericana en pocos años, eso toma mucho tiempo. Economista, vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista, vamos a hablar de economía. ¿Quién mejor que usted para darnos ciertas recetas, para poder hablar de temas de mucha importancia? Quiero abrir este segmento de la entrevista con una pregunta que nos hace alguien que a usted lo conoce, una persona que le envía un saludo fraterno y a quien quiero agradecer por habernos mandado esta pregunta desde Argentina. Lo dejo con la pregunta que nos envía Diego Diegues, quien es director de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ante todo, un saludo para Naranjal y para ti, Franklin. Gracias por la oportunidad de estar saludando al queridísimo Rafael Correa en esta entrevista. Y cumpliendo la premisa que me diste, ahí le lanzo la pregunta que sé que la va a saber contestar con la pedagogía y el conocimiento que el presidente tiene. Estimado Rafael, tanto Moreno como Macri en su momento firmaron un acuerdo espurio con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, me gustaría que usted nos explique con ejemplos concretos de la vida cotidiana cómo afecta ese convenio y el pago de las cuotas devengadas a los que somos ciudadanos de a pie. Le agradezco su respuesta y un gran saludo. Bueno, qué gusto verlo a Diego, un querido amigo por esta vía. Perdonen que se estuvo un poquito distraído porque estaba buscando datos. A mí me gusta hablar con datos. Anunció Franklin la parte económica y mi memoria es medio frágil, para no confundirme, me gusta hacer buscando ciertos datos. En todo caso, con respecto a la pregunta, Diego, ¿cómo afecta? Mire, el Fondo Monetario, ¿ustedes creen que está buscando el desarrollo del país? ¿Ustedes creen que está buscando el desarrollo naranjal? ¿Ustedes creen que está buscando disminuir la pobreza de Ecuador? No, está ahí para defender al capital transnacional. No fue así en su inicio. En la época de la guerra, bajo las líneas del keynesianismo, John Maynard Keynes, un gran economista, para mantener la demanda internacional, que no vuelva a ocurrir una gran depresión como el año 29 del siglo pasado. Pero ahí distorsionaron totalmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ahora lo domina Estados Unidos, el Fondo Monetario, que es instrumento de política
Exterior de Estados Unidos, reconocido incluso por comisiones especiales del Congreso estadounidense, ¿no? La Metzler, por ejemplo, en el año 90, ¿no? Bravísima el Congreso norteamericano de que la administración Clinton no pedía autorización para ciertos movimientos, hizo una investigación y determinó que utilizaba el Fondo Monetario para sus objetivos y no tenía que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Claramente el Fondo Monetario es un instrumento de política exterior de los Estados Unidos y el defensor, el perro guardián, no del desarrollo de nuestro país, no de la justicia, no de los pobres, no de Naranjal. Ya quítense ese chip, no existe. Es el defensor de los intereses del capital transnacional y nuestras élites están totalmente vinculadas a esos intereses. Por ejemplo, ¿quiénes creen que son los tenedores de bonos? Gringuitos, ojos azules, rubios. Ni saben dónde está Ecuador, son los propios banqueros que están cogobernando. ¿Por qué creen que no hubo plata para respiradores en los hospitales, pero sí para pagar hasta anticipadamente deuda? Porque son ellos mismos los tenedores. Pero respondiéndole a Diego, ¿cómo nos predican? El Fondo Monetario lo que está buscando defender los intereses de Estados Unidos y capital transnacional, no el desarrollo de nuestro pueblo, y va a proponer cualquier tontería, por ejemplo, flexibilización laboral, liberación de precios de combustibles, privatizaciones, todo lo que este gobierno está haciendo, aprovechándose de la crisis, de la pandemia, cuando lo que está haciendo no es enfrentando esa crisis y no aplicando el programa firmado en marzo del 2019 con el Fondo Monetario Internacional. Economista, hay una situación bastante compleja. Cuando el presidente de la República sale a decir a viva voz que el país está sobreendeudado, que fue lo que pasó una vez usted estuvo fuera del país, inmediatamente el riesgo país aumenta. Sin embargo, los créditos siguieron existiendo y direccionados al Fondo Monetario Internacional. Tal vez no pudo haber estado premeditado. El presidente lo decía sabiendo que el riesgo país iba a subir y que el beneficiado directo iba a ser el Fondo Monetario Internacional. Lo dijo Lazo, y usted que le gusta presentar videos puede buscar el video, lo reconoció expresamente. Dijo, por destruir a Correa, revisaron la política y destruyeron la economía. Hoy lloramos lágrimas de sangre por esa irresponsabilidad. A nosotros no nos han destruido, pero sí han destruido la economía y la patria entera. Revise. Lazo lo dijo en una entrevista. Y Moreno, un mentiroso compulsivo y además tonto. Porque si un presidente se pasa diciendo 2 años, estamos sobreendeudados, estamos en crisis, todo está destruido, hay corrupción por todos lados, ¿quién va a prestar 20 centavos a ese gobierno? ¿Quién va a ir a invertir a ese país? Nosotros no hemos tenido nada. Quebraron ellos el país por su torpeza y por sus intereses también. Porque cuando el sector privado se apropia del Estado, su interés es destruirlo para beneficiar sus negocios. Vea, un ejemplo tan simple, las universidades públicas. A las primeras se le redujeron presupuesto. Si reducen presupuesto en universidades públicas y cierran las universidades públicas o mejoran su calidad, ¿quién se beneficia? Las universidades privadas. Resulta que el director de CNCI, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, es propietario de universidades privadas. Es todo su negocio para esta gente, ¿no? Pero es torpeza e intereses creados, una mezcla explosiva y grandes mentiras. Ustedes deben exigir siempre, la buena prensa, que se hable con pruebas. Estos son datos oficiales, no es que los digo yo, no, son del Ministerio de Finanzas, su Secretaría de Financiamiento Público. Moreno llegó a decir que en 2016 la deuda que damos era 60.000 millones de dólares, eso es más del 60% del PIB. Aquí están las cifras oficiales, 38.000 millones. Y eso agregado, consolidado como es lo correcto, como indica el manual del Fondo Monetario, serían 27.000 millones. Deuda externa era 25.000 millones, es decir, 26% del PIB. Un endeudamiento no bajo, sumamente bajo, pero para un inepto cualquier cosa va a ser demasiado. No solo eso, ustedes pueden revisar, y hablamos con pruebas, son cifras oficiales, 2006, 10.000 millones en deuda externa. 10 años después, sembrando de obra cada rincón de la patria, 15.000 millones más en deuda externa, 25.000 millones. Pero del 2016 al 2019, ahora es más incluso, 15.000 millones más. Este gobierno se ha endeudado externamente en 15.000 millones. Pero a diferencia de nosotros, que en 10 años le endeudamos en 15.000 millones para sembrar de obras del país, estos tipos no han construido un poste de alumbrado público. ¿Para qué han servido estos 15.000 millones? Como en Argentina, pregúntale a Diego Díaz. Para financiar la fuga de capital, para financiar a sus panas los banqueros que pasan plata del país. Es mentira que el país estaba sobreendeudado, y si hubiera sido verdad, es una gran torpeza decirlo, porque ellos mismos se perjudican, como lo estamos viendo en estos momentos. Economista, a propósito que usted toca este tema, ayer lo conversábamos con el economista Patiño, ¿no se supone que
por normativa legal, el país no debe estar endeudado sobre el 40% del PIB? Pero el asunto es tan hipócrita, Franklin, que nos acusaba a nosotros de haber superado el coeficiente de deuda PIB 40%, que de haber ocurrido, que no ocurrió, y les muestro nuevamente las cifras, la deuda total era 38% y mal medida, porque esto es agregado. Esto es sumando lo que el gobierno debe a los municipios cuando todo es Estado. Pero eso tiene que consolidarse. Consolidar 27%. Pero incluso tomando esta deuda mal medida es 38%. Jamás se superó el límite legal del 40%. Pero si lo hubiéramos hecho, es algo sumo un error administrativo, político. La gente no tiene que castigar en las urnas. Nos metieron juicio penal, hemos juicio penal. Pero al mismo tiempo, el gobierno siguió endeudándose. Y pasó en el Congreso una ley diciendo, en la Asamblea diciendo, que por esta vez ya no se respete el límite. Es decir, mientras nos metieron juicios penales a nosotros, por supuestamente haber superado el límite del 40%, pasaban una ley diciendo, pero a nosotros no nos controlen esto. Nosotros sí podemos endeudarnos y actualmente el coeficiente de deuda es 50% a finales del 2019. En verdad actualmente es 55%. Ellos sí pueden romper el techo de deuda, pero a nosotros nos pusieron hasta juicio penal. ¿Miras cómo ha manipulado absolutamente todo? Pero como si esto fuera poco, en la ley de ordenamiento fiscal aprueban la manera de medir deuda que nosotros dijimos que era la correcta, y que siempre la pudieron hacer. La manera consolidada, como le he dicho, neteando. Si la deuda es pública, el municipio es público, el gobierno central es público. Si el gobierno le debe al municipio, no puede contar eso como deuda pública, porque es dentro del sector. Si tú quieres medir la deuda de una familia, no vas a medir lo que le debe el esposo a la esposa. Tienes que medir lo que le deben ambos al tendero de al frente, al almacén de la ciudad o del barrio, ¿no? Entonces eso se llama netear, consolidar la deuda. Bueno, ya nos dieron la razón en la ley, pero políticamente dijeron que no, que habíamos hecho trampa, que era ilegal lo que habíamos hecho, cuando ahora están reconociendo que teníamos toda la razón. Es decir, son ellos los que se sobreendeudaron, son ellos los que han roto el límite legal de deuda, hicieron una ley especial para decir, a Correa sí, métanle juicio penal, pero a nosotros sí nos permiten seguirnos endeudando por encima del límite legal, y ahora reconocen que la manera que nosotros dijimos de medir deuda era la correcta, y con ese criterio, en el 2016 la deuda era de 27% aproximadamente. Deuda total. Economista, bueno, todos estos son datos de la Subsecretaría Nacional de Financiamiento Público, ¿no? Datos oficiales. ¿Quién mejor para hablar de deuda? Usted que ha dicho que me gusta presentar videos, bueno, pienso que es una forma de hacerla un poco más entretenida la entrevista, ¿no? Y que salga un poco de los esquemas tradicionales. Le voy a presentar el video de alguien. Que presente video para tener un poco de entretenimiento. Economista, le voy a presentar el video de otra persona que usted conoce, que también le agradezco muchísimo por haber aceptado darle una pregunta a usted. Fue ministro de Economía y Finanzas en su gobierno y quiero darle el agradecimiento a la economista María Elsa Viteri, quien tiene una pregunta para usted. Bueno, muy buenas noches, un abrazo fraterno desde Guayaquil. Hoy retorna a los titulares la importancia de un proceso de renegociación de la deuda. En el 2009 se quebraron todas las recetas o pasos obligados de una tradicional renegociación, porque hubo primero la decisión política del presidente de la República coherente con su oferta, la vida antes que la deuda. Segundo, porque hubo una investigación de la realidad del caso ecuatoriano. Y tercero, porque hubo el compromiso de una ejecución de solución en donde prevalecía el objetivo presidencial en beneficio del pueblo ecuatoriano, además de mi convicción personal. Es decir, existía una real estrategia nacional. Está claro que el ministro Martínez demostró con su accionar y resultados que no es capaz de llevar el proceso solo. ¿Cómo ves, Rafael, el resultado de esta anunciada renegociación, dirigida por un consejo asesor en donde sus dos primeros integrantes conocidos, el uno fue el promotor del plan Brady para el Ecuador y el otro, siendo ministro en el 2008, jamás apoyó el trabajo de la CAI? Un gran abrazo y una gran satisfacción de poder a través de este medio comunicarme contigo. Un abrazo. Saludos, Elcita, gracias por tu pregunta. Y preciso, ¿no? El segundo, que fue ministro mío durante un tiempo, salió corriendo el 2 de julio del 2008. Me acuerdo porque era el partido Liga Fluminense, cuando encerré al equipo económico, otra gente, Carón de LED, decomisando hasta los celulares para preparar la incautación de las empresas de los Isaías, a lo cual nadie, ningún gobierno se había atrevido, dice que le habían centenas de millones de dólares al Estado y el Estado tenía que recuperar plata. Entonces, cuando empecé a hablar de incautarle a las empresas, empezó a temblar este tipo, yo corriendo, ¿no? Entonces hay que
traer esas cosas a la memoria del pueblo ecuatoriano. Miren, las condiciones son totalmente diferentes. Como bien le digo el CITA, en el 2008 teníamos decisión política, éramos patriotas, éramos honestos y éramos capaces. ¿Ya? La situación era distinta, ¿por qué? Porque la deuda era absolutamente ilegítima. Era una deuda que se arrastraba en la época de la dictadura, cuando le prestaron a gobiernos no democráticos hasta para la compra de armas. Era una deuda que se había renegociado una y otra vez en los 80, se había pagado 3 veces, y una serie de irregularidades que se evidenciaron con el informe de la comisión que hicimos, internacional, y por primera vez, única vez en la historia, una comisión de auditoría de deuda del gobierno. Ha habido casos, muy pocos, que ha habido esta comisión de auditoría de deuda, pero desde la sociedad civil. Primera vez que un gobierno toma esta decisión, y se demostró cosas, por ejemplo, tan escandalosas, como que los propios ministros que iban a renegociar deuda eran los tenedores de deuda. Ellos estaban defendiendo al país y no su bolsillo, ¿no? De primera cosa, era una deuda ilegítima. Segundo, ya esto es técnico, siempre hubo la discusión, ¿cuándo tienes que renegociar? Cuando estás en el piso y te tienen el pie en el cuello, inmovilizados los acreedores, o cuando estás en buenas condiciones y tú dices, no pago porque estoy inmoral y tienes fuerza para renegociar. El tiempo nos dio la razón, estamos en buena situación económica y decidimos renegociar, dijimos, no pagamos porque esto es ilegítimo y se ha demostrado todas las inmoralidades que ha habido, y pudimos retirar del mercado a precio de mercado, ¿no?, miles de millones en deuda, ahorrándole miles de millones al pueblo ecuatoriano. Hoy la situación es distinta. La deuda no necesariamente es ilegítima, pero lo que hay es un motivo de fuerza mayor. La mayor crisis del último siglo para el planeta entero. Yo creo la mayor crisis de la historia del Ecuador. Hay un motivo de fuerza mayor. En los códigos civiles está que por motivo de fuerza mayor usted puede dejar de pagar una deuda y no lo tiene que declarar insolvente ni meter en juicio por eso. Hay leyes en Estados Unidos, en Europa, donde hasta los municipios se pueden declarar en quiebra si que no pueden seguir pagando una deuda y no por eso pues van a embargarle los bienes del municipio, los bienes públicos. Hay experiencias a nivel de países, año 1953, Alemania, después de la guerra, dijo no puedo seguir pagando deuda externa, ¿no? Y hay un motivo de fuerza mayor, que es lo que no hay, voluntad, porque además son los mismos tenores de deuda los que están gobernando. Como le decía hace un momento, no son los gringos los que tienen la deuda en bonos, son los banqueros, ecuatorianos. Y no hay capacidad. Martín es un competente completo. O sea, no hay ni voluntad ni capacidad. Esperemos, en las condiciones actuales, que esa renegociación de deuda sea un desastre. Y como fue históricamente hasta antes de nuestro gobierno, está todo en función de los acreedores, pese a la gravísima crisis que afecta al país. Economista, bueno, dentro de este tema de la situación económica del país, le hago cita del artículo 165 de la Constitución, en el numeral 2, donde manifiesta que en un estado de emergencia pueden ser redestinados todos los fondos públicos, menos el de salud y de educación. Sin embargo, este gobierno, en la emergencia pública, decidió pagar deuda e intentó hacer una reducción de el dinero que está predestinado a la educación en el país. Usted hablaba siempre en su gobierno de la reducción de la pobreza. Le pongo un último video de una persona que lo conoce, que fue presidente de la FEUE, de la Universidad Central, y que nos habla a propósito de este dato. Si nos ayuda, producción. Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos brinda Franklin Palomino para poder realizar una pregunta al expresidente Rafael Correa. Un saludo fraterno al compañero Rafael Correa. El gobierno ha tenido una política permanente en contra de la educación superior, hasta el punto que eliminó las becas de educación superior, redujo ya el presupuesto de las universidades. Hoy hay otro intento de reducir el presupuesto de las universidades a pretexto de la emergencia sanitaria. ¿Cómo todo esto va a influir en el acceso de jóvenes de escasos recursos a las universidades y cómo esto está perjudicando a la reducción de la pobreza en el país, como ya está perjudicando a la reducción de la pobreza en el país? Gracias, un inmenso a toda la juventud ecuatoriana y sobre todo a los universitarios. La universidad es la primera víctima de esta pandemia. Mira, tú lo has leído, Franklin, el artículo 41 de la Constitución. Estaba buscando la Constitución, arreglé mi escritorio y también que no sabía dónde la había metido, ¿no? Dice, pero no es el artículo 41, ese es el asilo de Assange, que con eso, ¿no? Es el artículo 165, te agradezco mucho la ayuda, ¿no? Estado de excepción. Numeral 2, si no me equivoco. Aquí lo tengo, perdón, lo tengo hasta marcado. Pero
artículo 165, durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República únicamente podrá suspender declarado el estado de excepción, la presidenta o presidenta de la República podrá, 1, decretar la recaudación anticipada de tributos. No han decretado un solo centavo de anticipación de tributos, no han cobrado un solo centavo a las utilidades bancarias que cumplieron récord el año pasado, piensa que la economía creció, no han cobrado un solo centavo a las grandes fortunas como hicimos cuando nos sucedió el terremoto en el 2016. Y 2, hay más numerales, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto lo correspondiente a salud y educación. Y lo primero que hicieron fue tomar plata de la universidad. Como te decía, esto no es gratuito, no es solo incompetencia, es mala fe, porque a cargo de las universidades, del sistema universitario, dirigiendo CENESID, está Agustín Albán, dueño de una universidad privada, primo hermano de Carlos Ortega Maldonado, dueño de la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil. Y mientras más perjudiquen a la universidad pública, más negocio para las universidades privadas. Entonces, ¿cómo esto perjudica a los jóvenes? Por supuesto, todos lo dicen. O sea, las reglas de oro en esta pandemia, en esta crisis, proteger producción y empleo nacional y proteger educación, porque eso sacrifica el futuro. Lo último que teníamos que hacer es sacrificar educación, pero a esta gente no le importa la educación, no le importa el futuro. Es la mediocridad de nuestros políticos y la mala fe de nuestros políticos que están discutiendo las próximas elecciones y cuántos puestitos en la asamblea voy a tener para ver si puedo chantajear, si no en los hospitales, si no en las aduanas, y de eso lucren y eso viven. Cuando deberíamos estar pensando cómo sacar a nuestro país de su desarrollo, 200 años de su desarrollo, en el atraso, en la pobreza. Empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo que Estados Unidos. Ellos son desarrollados, nosotros seguimos en su desarrollo. Naranjal sigue en su desarrollo. ¿Cuántas cosas hacen falta? Deberíamos estar discutiendo eso, y para eso es fundamental la universidad. Sin mejor universidad, Ecuador, no solo Ecuador, América Latina, escuchen, no superará su desarrollo. Y sé lo que les hablo. Esa es mi profesión. Antes de ser presidente, toda la vida fue académico. Y no solo en Ecuador, en Bélgica, en Estados Unidos. He dado clases en muchísimas universidades ecuatorianas y algunas en el extranjero, seminarios y muchas cosas en muchas universidades a nivel mundial. Sé lo que hablo. No permitan que los ignorantes sean los que se impongan, los mediocres. Si no tenemos mejor universidad, no saldremos de su desarrollo. Y para eso se necesitan recursos. Y lo que han hecho es reducir los recursos de la Universidad Ecuatoriana, tratar de destruir las universidades emblemáticas, Yacha, IPIA, etc. Y hacer de CENESID no la guía de esa ciencia, tecnología, educación superior, sino el medio para garantizar sus negocios privados. Economista, para finalizar este bloque y pasar al tercero, porque ya se nos va la hora, lamentablemente sabemos que su agenda es apretada. Usted cuando entró a la presidencia de la República cogió un país en una catástrofe terrible. Usted lo describió como descomposición, textualmente, con casi 3 millones de ecuatorianos fuera del país, y muchos tememos llegar a una situación real, como la de finales del 90. ¿Cuáles son las recetas que hay que aplicar en este momento para sacar el país adelante? Porque ahora mismo nos encontramos en una hecatombe económica. Bueno, tu pregunta es para un seminario, pero déjame abundar un poquito más en lo que dijiste, cómo encontré el país, porque la memoria es frágil, ¿no? Como no pueden negar lo que hemos hecho, la dice que fue buena suerte. Lo que hace creer que la mejor época del país fue con el peor gobierno, porque tuvimos suerte. Y que la peor época del país, la peor tragedia del país, es con el mejor gobierno porque ha tenido mala suerte. ¿Quién puede tragarse esas piedras de molino? Ustedes solo piensen, ¿cuándo iba mejor? ¿Ahora o antes? Si antes, tenemos el próximo febrero que votar por la Revolución Ciudadana, recuperar la patria. Pero recuerden cómo había resuelto el país. No solo con la migración, no se había resuelto la crisis bancaria. Existía la AGD. ¿Cuántos bienes todavía lo tenía a cargo el Banco Central? Por eso hicimos inmobiliar, que la acaban de desaparecer. ¿Cuántos hay 100 elefantes blancos, edificios vacíos, ¿no? En Quito, Guayaquil, en todos lados, herencia de la crisis bancaria. Encontré un país con apagones. Hasta el 2010 tuvimos apagones, hasta que pudimos construir las primeras hidroeléctricas a toda velocidad, que no se hacían porque nos vendían electricidad las ¿cómo se llama esta? La barra, ya me olvidé, ya me voy a acordar, las barcazas, que eran social cristianas, que no se hacían hidroeléctricas para no dañar el negocio privado. Éramos un país inseguro, acuérdate, el nivel de crimen, lo dejamos como el segundo más seguro de toda la región, de toda América Latina. Era un país que casi no tenía internet. Ahora, ¿cuántos kilómetros tenemos de fibra óptica? Qué pena ver que nos regresaron al pasado. Hoy me recuerda Ecuador un poco a Colombia, con todo respeto,
de los años 80 y 90, cuando Pablo Escobar era elegido hasta para el Congreso de la República. ¿O no vieron lo que sucedió con el jefe de los choneros, que sale en libertad, es recibido a balazos, ¿no?, de alegría, y hasta un rapero le hace una canción y enseñando un arma? Es decir, es una referencia ahora en nuestro país, y no pasa absolutamente nada. Qué pena ver que volvieron a esa política, que yo la encontré, era la que existía antes de que yo llegara al gobierno, a la presidencia, el reparto de la patria para comprar votos. Pero sí, eso es lo que siempre se ha practicado. Revisen la historia, jóvenes. Osvaldo Hurtado, que ahora nos quiere dar lecciones de moral y buenas costumbres, uno de los hombres más nefastos de la historia de este país. ¿Cómo le regaló las aduanas a Gary Esparza, presidente del Congreso, para tener el apoyo del Congreso en el año 82, 83? Y no daban las aduanas para servir mejor a los ciudadanos, para robar. Salían millonarios de las aduanas. Así fue siempre, hasta que llegamos nosotros. Por eso nos odian, porque se le acabó la fiesta. Porque ya los banqueros no pudieron poner, pues, ministro de Economía. Porque los industriales, la Cámara de Comercio, no pudieron poner, la Cámara de Producción, ministro de Industria. Porque ya no tenían, pues, como sucursal a la Superintendencia de Bancos. Porque el MP ya no tenía, pues, la educación. Porque Pachacuti ya no tenía la educación bilingüe. Se les acabó la fiesta. Porque no nos sometieron, no repartimos la patria y gobernamos para el bien común. ¿Qué se nos viene? No le tengo buenas noticias. Pero no puedo engañarme, no puedo engañarme. Soy profesional, no puedo. Hablaré con la verdad. Siempre hay que ser optimista. Pero hay que buscar la luz al final del túnel. Hay que esperarla con los brazos cruzados. Pero se calcula que toda América Latina va a crecer 5.3%, pero que Ecuador va a crecer. Ya el Banco Central lo dijo, 7.5, 9.5 más o menos. Pero las estimaciones más cercanas son del 8 al 10%. Para poner esto en perspectiva, Franklin, naranjaleños, en el 99, en tremenda crisis, de acuerdo a los últimos ajustes del Banco Central, que han cambiado la cifra, decrecimos 4.7%. ¿Se acuerdan el dolor del 99? La migración, el desempleo, cómo subió, la pobreza. Bueno, ahora vamos a ver el doble. Y ya no va a haber como válvula de escape la migración, porque hay visa para Europa, porque hay muchísimas barreras para ingresar a los Estados Unidos. Esto va a ser mucho más duro que el año 99. Algunas cosas eran inevitables, en una crisis a nivel mundial. La crisis tal vez no la creó el gobierno, la creó el virus. La catástrofe es culpa directa, la catástrofe sanitaria. Tantos muertos, tantos fallecidos. El país que peor ha manejado la pandemia a nivel mundial. Y la catástrofe económica, que ya la estamos sintiendo, pero recién está empezando, es culpa directa del mal manejo, de la incompetencia y de la corrupción de este gobierno. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Entre lo que comenta, ¿no? No hay que destruir empleo, no hay que destruir empresas. La regla de oro, proteger empleo y empresas. Proteger salida de divisas. No han hecho absolutamente nada. Economista, como le mencionaba, dentro de lo que comenta usted, ¿no?, el país en una crisis dicha por el mismo gobierno, sin embargo los bancos están rompiendo récords en ganancias, ¿no? Algo difícil de creer en utilidades. El trimestre sí redujeron un poco utilidades, sin embargo, yo creo grandes males y grandes soluciones. En la peor crisis de la historia del país creo que hasta inmoral declarar utilidades. Con la anticipación de impuestos que hemos visto, que permite la constitución de estado de excepción, pueden captar todas las utilidades y con eso financiar un programa para respaldar a las empresas que tienen pérdidas y que con ello no haya despidos, no haya pérdida de empleo. Sí. Bueno, economista, pasamos a la última parte de esta entrevista, porque se nos va el tiempo, qué rápido se nos hace una hora, hay tanto que conversar con usted. Bueno, no le voy a preguntar quién puede ser el candidato para las próximas elecciones presidenciales, porque sé que no me lo va a decir, pero sí le hago una pregunta muy importante, economista. Los naranjaleños, el Ecuador, está muy pendiente del proceso, más del 50%, y lo sabe el país entero, la Revolución Ciudadana está arriba en las encuestas, están preocupados, ¿no? Ya no por quién sea el candidato, porque tal vez puede ser lo menos importante, sino el proceso. Pero ¿qué pasa si no dejan participar a la lista 5 en las próximas elecciones? Lo van a intentar, ya la gente tiene que levantarse. Como van a intentar proscribirme a mí, inhabilitarme. Y con eso, no solo que me roban mi derecho, roban la democracia, el dictador. Miren, ya tenemos que superar el correísmo anticorreísmo. Estos 3 años han sido una trágica experiencia. Mucha gente está de acuerdo que fuimos un buen gobierno. Los me caen mal, muy bravo, muy autoritario. Toda la diversación que hace la prensa, ¿no? Porque hay gente que ni me conoce, pero cree que soy autoritario, le llamaron al liderazgo autoritarismo. Y al reparto de la patria pilotín entre piratas le llamaron diálogo. Muchos engañaron con eso. Ya no se deben engañar. Ya no se queden en la forma que se les caiga bien, les caiga mal. Solo piensen por sus hijos, por su familia, por Naranjal. ¿Cuándo viene mejor? ¿Ahora? ¿En esta tragedia? ¿O antes, en 2007 a 2017? Sí, antes. Todo a votar lista 5, todo a votar Revolución Ciudadana. Necesitamos recuperar la patria.
no por mí. O sea, ¿yo qué necesito después de 10 años de haber sido presidente y haber ganado todo? Para mí lo más tranquilo sería quedarme con mi familia. Pero no puedo permitir que se siga destruyendo el país. No puedo permitir que se siga persiguiendo a gente inocente. No puedo permitir que un hombre honesto como Jorge Glass esté más de 2 años, 7 meses ya preso. Y no podemos permitir que esta gente quede impune. Sin odio, pero con memoria. Necesitamos ganar la presidencia. Necesitamos tener mayoría en la Asamblea para revertir todo lo que ha hecho sinvergüenza en estos años, para llevarse la patria en peso, para revertir las privatizaciones que quieren hacer incluso con la seguridad social, con los hospitales del IES. Entonces, no hay momento de duda. Economista, lo vemos, pero no lo escuchamos. ¿Nos escucha usted? A ver qué me dice producción. Qué pena, estamos llevando tan bien la entrevista y estamos en la parte final. Se nos fue el audio. Pongámoslo en doble pantalla. Economista, no sé si usted nos está escuchando. Nosotros lo veíamos perfectamente, pero se nos ha ido el audio suyo. Parece que se le cerró la conexión. Bueno, una pausa publicitaria. Volvemos inmediato. Vamos a intentar restablecer esta conexión con el economista Rafael Correa. Almacenes Vázquez te invita a su nuevo local ubicado en la calle 24 de Mayo en Guayaquil, donde te ofrecemos crédito directo en artículos para tu hogar, como juegos de muebles, comedores, armarios, modulares para tu sala y muchas cosas más para tu hogar. Ven al nuevo local de Almacenes Vázquez y aprovecha sus promociones. Consultorio médico Benavides Mosquera. Salud médica profesional al alcance de todos. Atendemos las siguientes especialidades: medicina general, pediatría y medicina interna. Enfermedades como los huesos, como son la artrosis y artritis. Todo tipo de problemas con tiroides, enfermedades reumatológicas, problemas cardiológicos. Visítanos en Avenida Encalada Mora y Gonzalo Pesantes. Atención de lunes a viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y los sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche. Consultorio médico Benavides Mosquera. Benavides Mosquera. Ya en Naranjal, Cárnicos Arca, el lugar donde podrás comprar las mejores carnes del cantón, pollo, cerdo o res en los mejores cortes. También ofrecemos embutidos. En Cárnicos Arca somos diferentes porque le damos un tratado especial a nuestros productos con los mejores estándares de calidad. Sistema de maduración de carnes al vacío y con ozonificación, para que puedas disfrutar del verdadero sabor de la carne y con la mejor textura. Recuerda, Cárnicos Arca. Encuéntranos en la avenida Olmedo, a una cuadra de la vía Panamericana. Cárnicos Arca. La diferencia en la calidad es lo que nos caracteriza. En Centro Médico Naranjal nos preocupamos por tu bienestar. Por ello te atendemos como si fueras parte de nuestra familia, explicándote detalladamente los motivos de tu malestar y cómo solucionarlo, ya que contamos con un extenso grupo de profesionales y médicos que cuidarán de ti las 24 horas del día. Contamos con equipo de ecografía, laboratorio médico para entregar tus exámenes de forma inmediata. De esta manera tenemos todo lo necesario para cuidar de tu salud y la de tu familia. Y para su comodidad disponemos de nuestra propia farmacia, ubicados en la calle Bolívar 217, a una cuadra del hospital, o puedes comunicarte al 042-751-367. Centro Médico Naranjal, nuestra vocación de servir nos caracteriza. Consultorio Dental Aguirre Ortega. Ven y visítanos, porque el dentista no es caro, el descuido sí. Atención a niños y adultos. Consigue una sonrisa saludable y bonita con la atención de profesionales. También pregunta por nuestras promociones, planes que dejan las mejores sonrisas.
Te esperamos en calle Pastaza y 24 de mayo. Anticipa tu cita con los números que aparecen en pantalla. Consultorio Dental Aguirre Ortega. Gracias a nuestra audiencia que se mantiene con nosotros. Seguimos con la entrevista con el economista Rafael Correa Delgado. Ya está conectado nuevamente. Gracias, economista, presidente. Gracias por estar aquí. Ojalá todavía siga el público escuchando. Perdónenme, pero sí, una llamada. Por supuesto que sí. Tengo a las 6:30 hora de Bélgica una entrevista con México y no sé por qué me llamaron a las 6. Interrumpió la comunicación. Pero tu pregunta muy pertinente era ¿qué pasa si no nos dejan participar? Sí, nos habrán hecho un gran daño. Yo en lo personal no busco nada para mí. No sé si hasta se agradecería. Pero el daño es para el país. Nos están robando la democracia. O sea, saben que lo vamos a derrotar y están con pánico. Pero si no se los derrota, seguirán llevándose la parte del peso. Miren lo que han hecho estos 3 años. ¿Cuánto han destruido ahí? Retroceso en todo, pero en todo. Le decía lo de la analogía del chonero con la Colombia de Pablo Escobar. Buscarán el reparto de los hospitales, una avioneta, millones de dólares en funda, como era antes de la Revolución Ciudadana cuando se repartían la patria o el botín entre piratas. Entonces, esto es mucho más grande que cualquier antipatía personal. Tan solo piensen en sus hijos, en su familia, en Naranjal. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Cuándo había educación, salud, seguridad? ¿No? Ahora o antes, sí, antes, voten todos ahorita 5 Revolución Ciudadana. Pero ojalá no deben participar, si no, deben ser los primeros en resistir porque le estarán robando a ustedes. Seguirán controlando todo el país, 40 años, y no te dejarán ni para el santo ni para la limosna, no te dará nada. Que sería una tragedia realmente y un irrespeto a la democracia. No nos pondrían a elegir presidente sino a escogerlo, y eso es terrible. Economista, usted dentro de la respuesta mencionaba y dentro de todo lo que se ha hablado de la traición, ¿no? Porque se suponía que el país había elegido no a Lenín Moreno como presidente, sino un plan de gobierno para la presidencia, pero se lo traicionó. Economista, ¿cómo evitar esta traición nuevamente? ¿Cómo evitar que gente se vuelva a infiltrar? Es una pregunta sin respuesta. Creo que hemos ganado experiencia, creo que pese a lo duro de la... Economista, ¿nos escucha? Lo vemos, pero no lo escuchamos, lo vemos. Le están entrando llamadas, ¿eh? Es lo que le logro entender, que le están entrando llamadas a su teléfono. Lo podemos ver perfectamente. Lamentablemente su audio no tenemos, estamos ya aterrizando la entrevista. ¿Qué nos dice producción? ¿Lo tenemos? Se le cerró. Según nos comentaba el economista Rafael Correa, el expresidente de la República, le están entrando llamadas a su teléfono, lo está haciendo desde su teléfono la entrevista y esta es la situación por la que se corta el audio y posterior la conexión. Vamos a esperar un segundo más a ver si se reconecta y podemos ya finalizar con la entrevista. Se está reconectando, nos dice producción. Ya, lo tenemos. Mis asistentes seguramente están siguiendo esta entrevista. Paola, por favor llame a México y dígale que no interrumpan, se lo dije. Y volvieron a llamar. La entrevista con ellos en 15 minutos más. Y la primera vez que llamaron era 30 minutos más. Dígale que no nos pueden hacer eso, que tienen que avisar. Y yo tengo otras entrevistas. O sea, la entrevista con ellos es 6:30 hora de Bélgica. Quieren llamar antes, tienen que avisar, ¿no? O interrumpen la otra entrevista. Bueno, perdónenme estas indicaciones de aire, recordando la sabatina. Estamos en vivo todo puede pasar, economista. Autoritaria. Entonces, ¿en qué estábamos? Perdóname, Franklin, si me haces acuerdo. Yo le preguntaba, presidente, cómo evitar que se infiltre gente. Nuevamente la traición. En Naranjal, nosotros elegimos un asambleísta por la Revolución Ciudadana y ahora vemos que está con el gobierno. Una sinvergüenza total, ¿no? Esta señora recién está con Cangreo, ahora es Glass. No respaldó en absoluto, ha respaldado a este gobierno que nos persigue. Pero bueno, yo creo que la gente sabrá sancionarla en urna de todas formas, a nivel social, a la gente sin principios, sin valores como esta señora. Pero en todo caso, mira, no hay fórmula para esto. La traición es tan vieja como la humanidad, los oportunistas, los logros disfrazados de cordero. Sin embargo, una de las cosas buenas de esta durísima prueba que hemos pasado es que se ha depurado el movimiento. Porque se ha demostrado quién es quién. Quienes estuvieron leales al poder y quienes en verdad son leales a un sueño, al proyecto de un nuevo país, un país sin pobreza,
Creo que va a disminuir la posibilidad de esa traición y engaño, pero siempre van a existir, siempre puede estar latente. Y tú hiciste una introducción a tu pregunta. ¿Sí me escucha, Franklin? Sí, por supuesto, lo escuchamos perfectamente. Y que se vota por un proyecto, no por un nombre. Y eso debemos tener claro, porque todo eso ha distorsionado la prensa. Aplaudió cuando traicionó Moreno, qué bien. O sea, nunca confío en un traidor, así les está ayudando. Porque una persona sin valores, si traiciona a uno, traiciona a todos. Y si traiciona una vez, traiciona siempre. Y mire dónde nos han traído. Ahora lloramos lágrimas de sangre. Está cosechando esa gente lo que sembró 3 años. Proteger a un corrupto, inepto, traidor por destruir a Correa. A mí no me destruyeron, pero sí destruyeron a la patria. Pero en todo caso, ¿qué es la democracia? La democracia no votar por Rafael Correa, por Lenín Moreno, por Franklin Palomino. Es votar por un proyecto, una propuesta. Bueno, al tirar al tacho de la basura, le llamaron a esa democracia. Ellos rompieron desde el primer día la democracia. Y eso aplaudió la prensa corrupta, como te decía, porque traicionaron a Correa. No, traicionaron al pueblo ecuatoriano, traicionaron a los millones de votantes que favorecieron esa opción, traicionaron a la patria entera, traicionaron a usted. Nunca más permitamos esas cosas. En Europa sería imposible. Es imposible votar por un proyecto, que lo voten a la basura y se adopte el proyecto perdedor. Es imposible. Ese gobierno no dura, no se cae de alguna manera. Nunca más permitamos que nos roben así la democracia. Bueno, economista, tenemos que aterrizar esta entrevista también por su tiempo, sabemos que tiene otra. Usted ha citado un ejemplo, ¿no? La diferencia entre Europa y Latinoamérica, y es lamentable, y usted lo ha dicho en muchas entrevistas, ¿no? Lo que pasaba con Alemania, lo que pasa con Alemania. Alemania, 4 periodos Angela Merkel, y es una democracia consolidada, y lo que pasó en Bolivia con Evo, ¿no? Terrible, terrible. Economista, presidente, expresidente, yo no tengo más que agradecerle a usted por habernos regalado este espacio, esta entrevista. Espero que haya sido de su agrado. No, muy contento. Te felicito, muy bien preparada la entrevista. Perdón las interrupciones que básicamente fue nuestra. Pero mire, yo le digo a la gente, ya no se dejen engañar más. Los grandes enemigos, de aquí a las elecciones va a ser los medios de comunicación, te van a inventar todas las historias. Cada vez que digan Correa corrupto, sepan que es lo contrario. Somos gente honesta y los corruptos son ellos. Cada vez que digan Correa dejó en crisis la economía, es lo contrario. La damos bien, creciendo y la quebraron ellos. Siempre entiendan al revés de esa prensa corrupta que ellos sí fueron cómplices de estos 3 años de devastación. Y ya no vuelvan a caer en superficialidades, en novelería. No, es que sí, Correa, buen gobierno, pero autoritario, el mono me cae mal. No es caer mal o caer bien. Es de salir de su desarrollo. Ya que no nos vuelvan a hacer retroceder en las cosas más simples. Lo adefesioso de la primera dama, ¿no? Estrenando vestidos y qué elegante que está en las Naciones Unidas. ¿Dónde está la primera dama pues ahora en esta crisis? Y que le dieron a dirigir el Frente Social y la coordinación del plan toda una vida y que participaba en gabinete, no nombra ministros. ¿Qué es esto? Por Dios, tú has nombrado a Europa. Pregunta pues quién conoce a la esposa de Pedro Sánchez. Es un adefesio eso. Es ridículo que no nos vuelvan a destruir tanto, entre las cosas tan simples como este ejemplo que le he dado, hasta las cosas tan grandes como destruir la economía, destruir la salud, destruir la democracia, destruir la dignidad, e incluso intentar destruir la esperanza. Todos los políticos son iguales, todos los políticos son malos, los falsos dilemas, malo conocido, bueno por conocer. No, usted conoce gente buena, somos gente buena, hicimos un gran gobierno, recuperemos la patria, en tus manos está la decisión. Un fuerte abrazo, Naranjal querido, a Franklin, muchísimas gracias y a no perder la esperanza. Son momentos muchísimas gracias a usted. Muchísimos, pero juntos los podremos superar. Con tu voto tendremos luz al final del túnel. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo también para usted, muy agradecido con esta entrevista, economista. No puedo dejarlo ir sin darle, en resumen, un montón de saludos que nos han enviado para usted. Créame, desde el domingo que se hizo público lo de la entrevista, muchísima gente me ha llamado al canal. Gente incluso pidiendo que envíe saludos para el hijo que está de cumpleaños, cosas así. Lo que le puedo decir es que ha sido claro que Naranjal le envía un saludo enorme. Muchos sectores han llamado, dirigentes de sectores, para enviarle un saludo de respaldo y decirle que así como usted está allá, le envían fuerzas. Así como usted envía fuerzas para acá, desde acá también le envían fuerzas para que resista, porque sabemos que la situación que ustedes viven, la persecución es bastante dura, bastante trágica. Necesitamos esa fuerza. Tú preguntaste candidatos y te respondiste diciendo que no iba a candidatos. No hemos pensado en candidatura, no es el momento de pensar en candidatura con esta crisis. Sí es el momento de pensar en unidad. Estamos construyendo un gran frente y ojalá esos sectores que has nombrado en Naranjal, sociales, pensiones campesinas, políticas, todos se unan
por este Frente de la Esperanza, para recuperar la patria, para vencerlos en las próximas elecciones, impedir que continúen con la destrucción del país y empezar a construir lo que destruyeron solo en 3 años. Economista Rafael Correa, un placer haberlo tenido en la entrevista. Espero algún rato poder volver a entrevistarlo y poder volver a conversar con usted. Muchísimas gracias. Siempre he disfrutado mucho esta entrevista y te felicito por tu juventud, por tu calidad profesional y un abrazo nuevamente a todos. Bien, amigos, esta ha sido la entrevista.